Descubierto. El increíble regalo que transformó la vida de un mecánico y su imposible Rolls-Royce. Era una mañana más en el pequeño taller de Joaquín. El sonido metálico de herramientas retumbaba mientras el sol apenas comenzaba a asomarse. Con la vista fija en un motor desgastado, sus pensamientos vagaban entre la necesidad inminente de arreglar aquel auto y la presión de tener que cuidar de su padre enfermo y de su madre viuda. ¿Hasta cuándo?, se preguntaba, la frustración brotando en su pecho como un río desbordado. A sus 35 años, sus manos callosas eran el símbolo de una vida dedicada al trabajo, pero su alma parecía atrapada en un laberinto de sacrificios. El peso de su responsabilidad era abrumador, y pese a la calidez de las risas infantiles en las calles, su corazón se sentía frío y solo. Cuando la puerta chirrió, fue José, un viejo amigo de la infancia que regresaba de aventuras. Joaquín sonrió, pero la ansiedad lo inundó al ver la chispa de entusiasmo en los ojos de su amigo. «He encontrado un Rolls Royce abandonado en un lote», dijo con fervor. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Un Rolls Royce?», murmuró, la idea pareciendo una blasfemia en su mundo. Sin poder controlar su curiosidad, comenzó a preguntar, cada respuesta de José encendiendo una chispa de esperanza en su corazón. ¿Sería aquello su salvación? La imagen del auto lujoso consumía sus pensamientos, como si prometiera el escape que tanto deseaba, pero también, como una sombra, un miedo profundo se instalaba dentro de él. ¿Podría realmente lograrlo? Su mente se debatía entre la ambición y el pavor, recordándole cada fracaso y cada duda acumulada a lo largo de los años. ¿Era capaz de restaurar algo tan magnífico? La presión de su familia, apoyando sus sueños, se tornaba un peso, una expectativa aplastante. A medida que pasaban los días, Joaquín no podía sacudir la sensación de que estaba a punto de fracasar. La idea de fallar frente a su madre, a su padre, lo llenaba de angustia. Al final, el Rolls Royce parecía ser tanto un faro de esperanza como una amenaza a su frágil estabilidad emocional. Trabajó en silencio. Las noches pasaban con herramientas en mano, pero la sombra de su viejo rival del barrio se cernía sobre él. Sabía que no dejaría de burlarse de su esfuerzo, que amenazaría sus aspiraciones como él siempre había hecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la exhibición se acercaba, y con él una creciente presión comenzaba a aplastar su pecho. La idea de mostrar su trabajo, de arriesgarse a ser juzgado, lo mantenía despierto por las noches. Cuando escuchaba pasos en el taller, sentía que la incertidumbre lo invadía. Cada herramienta en su mesa parecía ser un recordatorio de sus fracasos, mientras su respiración se tornaba irregular al pensar en lo que vendría. El Rolls Royce, que debía simbolizar su esfuerzo, podría convertirse en su ruina. Finalmente, el pasado lo alcanzó. Un descubrimiento inesperado sobre su familia se convirtió en la última gota de angustia. La pregunta resonaba en su mente. ¿Sería este auto la forma de demostrar su valía o simplemente un espejismo que lo alejaría de lo que realmente importa? La mezcla de emociones en su pecho se transformaba en una tormenta incontrolable, y con cada día que pasaba, la tensión crecía. ¿Podría realmente enfrentarse a su rival y, al mismo tiempo, reivindicarse ante sí mismo? Mientras los ecos de su propia inseguridad lo atormentaban,
Joaquín supo que todo estaba por decidirse en cuestión de días. La mañana que siguió a la tormenta emocional fue una serie de decisiones ineludibles. Joaquín se despertó sintiendo el peso de un mundo que parecía empeñado en mantenerlo bajo el agua. La luz del día entraba por la ventana, pero el brillo no lograba calentar su corazón. Sentado en la mesa de su cocina, la taza de café temblaba entre sus manos. Su mente estaba en la exhibición, y con cada sorbo, la ansiedad crecía más y más. A medida que el día avanzaba, su taller se convertía en un microcosmos de su psique. Las piezas del Rolls Royce estaban esparcidas por todas partes, como fragmentos de un rompecabezas complejo y aterrador. Mientras trabajaba, sus pensamientos eran un torbellino de críticas internas. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si pongo todo mi esfuerzo y no lo logro? Se preguntaba, buscando en su interior una chispa de confianza que no aparecía. La voz de su antiguo rival resonaba en sus oídos. La posibilidad de ser objeto de burla lo paralizaba, pero sabía que no podía dejar que el miedo dominara su vida. Día tras día, Joaquín se sumergía en el proyecto, empezando por los detalles más pequeños, el brillo de los cromados, la textura de la tapicería antigua, cada tornillo apretado meticulosamente. Con cada tarea, comenzaba a vislumbrar no solo la restauración del coche, sino una restauración personal. Cada signo de desgaste era un reflejo de sus propias cicatrices, y en el proceso de arreglar el automóvil comenzaba a sanar pequeñas fracturas en su propio ser. El taller se convirtió en un santuario donde la desesperación se transformaba en determinación. Los rostros de su madre y su padre lo seguían acompañando. Pensó en el orgullo que sentirían si lograría lo imposible. Esa idea le infundió una nueva energía. Era el combustible que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, una sombra seguía asomándose. La preocupación por el juicio externo. El miedo a que no fuera suficiente. Era inevitable que el día de la exhibición llegara. Las horas se deslizaban en un silencio tenso, y cuando el reloj marcó la fecha, Joaquín se encontró frente a un espejo. La fragilidad en sus ojos mostraba su vulnerabilidad. Decidió vestirse con su mejor ropa, una chaqueta que había pertenecido a su padre, como un talismán que lo conectaba con sus raíces. Finalmente el momento llegó. En la sala de exhibición, los murmullos de los asistentes se mezclaban con el clamor de sus pensamientos. El Rolls Royce estaba allí, brillante y majestuoso, pero su corazón aún no encontraba calma. Mientras contemplaba a la multitud, el dilema se palpaba en el aire. ¿Sería suficiente su arduo trabajo o estaba a punto de enfrentar un nuevo fracaso? Esa sensación frustrante de tener todo en sus manos, pero sentir que se le escapaba, lo volvió a asaltar. Cada mirada en su dirección, cada murmullo que flotaba, multiplicaba su inseguridad. La insignia del Rolls Royce brillaba, pero su propio reflejo lo llenaba de dudas. Tal vez han venido solo para burlarse, pensó mientras trataba de recordar lo que había logrado y la lucha valiente que había enfrentado. Había llegado el momento de confrontar no solo a sus rivales, sino a sí mismo. Fue entonces cuando la voz de su rival, sonando a través de la multitud, lo desnudó de confianza. ¿Qué creías, Joaquín? El esfuerzo puede no ser suficiente, dijo, provocando un murmullo de risas. La burla era como una puñalada, pero en vez de hundirse en la sombra de la vergüenza, algo en él cambió. Sabía que este no era solo un reto del exterior, sino una oportunidad de redención personal. En ese instante, algo dentro de Joaquín se encendió, la llama de la determinación surgiendo de la bruma de la duda. A su alrededor, el ruido se desvanecía mientras un nuevo propósito tomaba forma. Consciente de que el verdadero enfrentamiento era interno, dio un paso adelante.
La multitud contuvo la respiración. La mirada de Joaquín se enfocó en su objetivo. «Este no es solo un coche para mí», se dijo, sintiendo su voz interior resonar con un poder renovado. «Es la manifestación de todo lo que soy. Pero, ¿sería capaz de mostrarlo al mundo o se dejaría vencer por los ecos de su rival?» Su corazón latía con más fuerza mientras sus manos temblarían entre los instrumentos, preparado para darlo todo. Mientras su mirada se intensificaba hacia la multitud, un nuevo giro inesperado se dibujaba en su destino. ¿Lo que llegaría después cambiaría su vida para siempre, o solo sería un reflejo más de su eterna lucha? El pánico momento de decisión lo envolvía, y con ello la incertidumbre que se apoderaba de su corazón. Joaquín respiró profundamente. Cada inhalación era como una búsqueda de coraje que parecía escurrirse entre sus dedos. Su mente bullía mientras evaluaba la multitud. Cada rostro era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de su lucha. Tenía que enfrentar el juicio que temía tanto, pero en lugar de huir, sucumbir a la autocrítica, decidió conquistar esa sensación de insuficiencia. Tenía el poder de decidir cómo se vería a sí mismo en esta escena. Con un movimiento decidido, dio un paso hacia el Rolls Royce. Sus manos temblaban, pero ahora era diferente. La ansiedad se había transformado en algo casi palpable, una energía que chisporroteaba al contacto con su piel. Mientras caminaba hacia el coche, recordaba los innumerables días en el taller, cada uno de ellos un acto de resistencia contra su inseguridad. En ese proceso ya no solo había reparado un auto, sino que había desatado un viaje hacia su interior, confrontando sus temores con cada tornillo y cada pieza. «Este es el momento», se decía mientras sus dedos acariciaban la superficie pulida. Era un proceso tangible que representaba su esfuerzo, el regreso a la vida que anhelaba. Aquí, ante la multitud, no podía permitirse desvanecerse. La expectativa del público se erguía como un reto, desafiando su compromiso. Y ahí estaba su rival, incrédulo y burlesco, la chispa que encendía la hoguera de su determinación. «Ya no me temo», pensó. Había tomado la decisión de ser visible, de mostrar no solo el automóvil, sino también cada pequeño triunfo escondido. Aquella exhibición era más que mecánica, era su valentía frente a la duda, su declaración de independencia emocional. Sintió que cada mirada, lejos de ser un juicio, podía convertirse en la validación de su arduo trabajo. Mientras hablaba sobre el automóvil, algo en su voz resonaba con profundidad e intencionalidad. Compartió la historia detrás de la restauración, de cómo cada rasguño había sido una lección. La gente, antes espectadora pasiva, ahora comenzaba a escuchar. Los murmullos se desplazaban hacia la admiración. Compartir aquella experiencia le trajo una claridad inesperada. Su valía no estaba en el resultado final, sino en el proceso, en la transformación que había experimentado. La transformación de aquel Rolls Royce, cada destello de su superficie reflejaba un cambio interno. Había encontrado su voz en medio del ruido. La sombra de su rival, que alguna vez lo había atormentado, ahora parecía desvanecerse, reducida a una figura pequeña y distante. Joaquín se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, en el clímax de su autodescubrimiento al mirar a la multitud, notó una reacción inesperada. Algunas risas volvieron a surgir, esta vez más nerviosas, entre quienes estaban más cerca de su rival. Esa parcialidad no era hacia él, sino hacia su rival, sintiendo que la burla había perdido su gracia. La percepción popular comenzaba a cambiar, y Joaquín se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su honor, sino que estaba generando admiración. Pero, a medida que finalizaba su discurso, una nueva verdad se asomaba. ¿Había realmente transformado su percepción o era solo un espejismo momentáneo ante un público que una vez lo menospreció?
Esta revelación lo llevó a un nuevo dilema. Había comenzado a definir su éxito desde su propia voz, pero ¿podía sostener esta imagen en el día a día? Mientras la multitud aplaudía, su corazón latía con fuerza. Su vida podía cambiar en un instante, el eco de su voz resonando más allá de la exhibición. En medio de la ovación, Joaquín inclinó la cabeza, dejando escapar una sonrisa ligera, llena de introspección. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. La vida nunca había sido simplemente mecánica, sino una serie de decisiones. En el núcleo de su ser comprendió que había un camino adicional que explorar, un vacío que llenar mientras trabajaba para mantener su autoconfianza. Pero, ¿cómo podría sostener lo que había edificado en ese instante tan crucial? La búsqueda de su nueva definición de éxito apenas comenzaba, y una decisión de mucho peso se acercaba por el horizonte. ¿Podría realmente vivir con la autenticidad que había encontrado en un mundo que continuaba presentándose lleno de incertidumbres? Joaquín se alejó del centro de atención, sintiendo cómo el aplauso se desvanecía gradualmente, dejando un eco que resonaba en su interior. La multitud se dispersaba, pero él se perdió en sus pensamientos, sumido en un mar de incertidumbres. Había enfrentado su mayor temor al mostrar su trabajo, y sin embargo, la victoria parecía tan efímera. Era el momento de decidir cómo trasladar esa emoción a su vida diaria. Caminó hacia su taller, el refugio que, en algún momento, le había servido de escape. La luz que entraba por la ventana se reflejaba en el metal, iluminando el desorden ordenado de herramientas y piezas. Cada rincón contenía un fragmento de su historia, una historia de perseverancia, el mismo hilo que unía su pasado con el presente. Mientras recogía una llave inglesa, su mente empezó a divagar. Se preguntó si era posible ser auténtico en un mundo que parecía juzgar con constante dureza. Había ganado la batalla de ese día, pero la guerra contra sus autocríticas y miedos internos estaba lejos de haber terminado. Los rostros de rechazo seguían surgiendo en su memoria. Ese eco de risas había dejado una marca, una invitación a dudar nuevamente. Decidió que la mejor manera de enfrentar su inseguridad sería creando. Comenzó a dibujar en una hoja arrugada. Aquel diseño era más que un simple boceto de automóvil. Era una visión de lo que quería ser, una fusión entre su pasión y su aspiración. La mezcla de ideas fluyó, un vehículo que simbolizaba su viaje personal. La chispa de la creación le brindaba un nuevo sentido de propósito, una manera de materializar su autoconfianza a través de cada línea trazada. Los días siguientes transcurrieron sumido en este proceso creativo. Trabajó incesantemente. Cada pieza que unía al diseño era una declaración de su nuevo enfoque. Sin embargo, no podía escapar del desasosiego. Sería suficiente. La válvula de su autofabricación retorcía su estómago mientras se enfrentaba a las críticas de un pequeño grupo de colegas que aún no lo comprendían. Cada palabra hiriente resonaba, cada «no puedes» se filtraba como un veneno. Fue un jueves cuando un cliente habitual entró al taller, un hombre mayor que siempre mostraba un interés genuino por el trabajo de Joaquín. «¿Qué te pasa, chaval? Te veo menos entregado», comentó con un modo sincero. Las palabras sencillas le golpearon con la fuerza de un martillo, sembrando la semilla de un dilema. La opinión de otros podía ser tanto un obstáculo como un motor en su desarrollo. Joaquín decidió abrirse, compartiendo sus inseguridades y su nuevo proyecto. Para su sorpresa, el viejo mecánico no solo lo escuchó, sino que ofreció su ayuda. Se sentaron a calibrar ideas y juntos empezaron a bosquejar un plan. Era la primera vez que Joaquín se sentía apoyado en su entorno, una conexión que desdibujaba las líneas entre lo personal y lo profesional. Esa conversación marcó un cambio crucial.
A medida que se acercaba la fecha de presentación de su prototype, Joaquín se sintió más firme en su propósito. Se dio cuenta de que el verdadero desafío radicaba en despojarse de las expectativas externas y abrazar su autenticidad como un baluarte. Había comenzado a avanzar, pero aún se enfrentaba a un dilema. ¿Qué haría si sus ideas no eran bien recibidas por un público más amplio? Mientras su proyecto tomaba forma, Joaquín reflexionaba sobre el desequilibrio que había existido en su vida entre ser quien era y ser quien pensaba que debían esperar de él. Su marca personal, afectada por el rechazo, intimidaba el camino hacia su autovaloración. La fecha se acercaba, y un incendio de nerviosismo comenzaba a apoderarse de él nuevamente. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría sostener esta autenticidad ahora que había empezado a moldearla? Una determinación brotaba con fuerza, pero también acompañada por la sombra de la incertidumbre. Para Joaquín, ese equilibrio era crucial, y antes de dar el siguiente paso, se dio cuenta de que su mayor prueba aún no había llegado. Con determinación, encaró su reflejo en el taller. Sin embargo, realmente estaba listo para enfrentar la inevitable confrontación con aquellos que alguna vez lo subestimaron. Joaquín respiró hondo, tratando de disipar la tormenta de dudas que golpeaba su mente. Se obligó a centrarse en las herramientas, en el diseño que comenzaba a cobrar vida. Sin embargo, las sombras de su pasado y los fracasos anteriores eran ecos persistentes que amenazaban con eclipsar su fuego interno. En esos momentos de soledad, las dudas se sentían más seductoras que nunca, casi invitándolo a rendirse nuevamente. La presión de la inminente presentación lo estimulaba, pero también lo paralizaba. Visualizaba la escena en su mente, la sala llena de caras que lo juzgarían. La conexión emocional que había sentido al crear, en contraste con el miedo al rechazo, se convertía en su punto de inflexión. Necesitaba más que un diseño perfecto, necesitaba un cambio interior. Decidió salir a dar un paseo. A medida que caminaba, buena parte de su ciudad lo rodeaba, cada rincón una historia a la que nunca prestó suficiente atención. La nostalgia lo invadió, recordando sus años como aprendiz en un taller más pequeño, donde sus sueños comenzaban a tejérselos en cada motor reparado. Había comenzado como un niño con más determinación que talento, y ahora veía que esa misma determinación podía ser su aliada. Mientras paseaba, Joaquín pensó en el viejo mecánico que había compartido su ingenio. Abrazar la vulnerabilidad había sido una revelación inesperada. Esa conversación había generado no solo un sentido de comunidad, sino también una especie de mentoría que no había anticipado. Esa conexión lo empoderaba, como si hubiera comenzado a construir un puente entre su viejo yo y el que anhelaba ser. De vuelta en su taller, comenzó a escribir un manifiesto personal, un documento que definía no solo su proyecto, sino sus valores. Escribirlo se sintió liberador. Detalló sus miedos, sus expectativas y, sobre todo, su compromiso con la autenticidad. A cada línea que trazaba, sentía que una parte de él se afirmaba, que el peso de la duda comenzaba a levantarse. Esa noche durmió con un extraño sentido de paz, por primera vez sintiéndose integrado. Los días que siguieron encontraron a Joaquín más decidido, trabajando en su proyecto con mayor claridad y propósito. Cada componente de su diseño se convirtió en una autoafirmación. Cada modificación, una declaración de su nueva filosofía. Sin embargo, el aliento cortante de la ansiedad lo acompañaba, recordándole que la tarea de exponerse era aún más significativa que el objeto que estaba creando. El día de la presentación llegó, y Joaquín se enfrentó a las advertencias en su cabeza. Aquella sala estaba atestada de miradas inquisitivas y expectantes, cada una un recordatorio del pasado que temía revivir. Al tomar el escenario,
Su voz temblorosa evidenció la tensión que le oprimía el pecho. En ese instante, supo que no solo se presentaba un automóvil, sino un viaje personal de reinvención. Mientras comenzaba a hablar, un silencio expectante se apoderó del lugar. Cada frase que pronunciaba era tanto un grito de desafío como un símbolo de su autoconfianza emergente. La conexión que había anhelado al principio ahora se transformaba en un poderoso lazo entre él y su audiencia. Joaquín estaba en el proceso de apropiarse de su narrativa, y así la vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Sin embargo, a medida que exponía su obra, un murmullo empezó a hacerse eco entre el público. Carecía de la seguridad necesaria, y aunque algunas cabezas asentían, el sonido de reproches sutiles penetraba su discurso. Su corazón repicaba en su pecho, y la pregunta crucial resonó: ¿podía realmente afrontar este momento? Mientras sus palabras comenzaban a resonar en el aire, un rostro conocido, alguien de su pasado, apareció en la esquina de su visión. Fue una cara que nunca había olvidado, y su presencia desató un torrente de emociones no resueltas. Aquel individuo, que había sido una de las primeras críticas destructivas, podría convertirse en el testimonio final de su transformación. La pregunta seguía colgando en el aire. ¿Sería suficiente el valor que había cultivado para enfrentar a quien había estado en el origen de sus miedos? La verdad se acercaba, y Joaquín sabía que la resolución de su historia estaba a punto de revelarse. ¿Sería capaz de defender su nueva identidad frente a su mayor adversario? El silencio que envolvía la sala se tornó pesado. Joaquín sintió cómo cada mirada se transformaba en una carga de expectativas, un muro que debía escalar para alcanzar la cima de su propia creación. Consciente de que su voz temblaba, se enfrentó a la realidad de ser observado no como un simple mecánico, sino como un artista del movimiento. Esa epifanía lo llenó de energía, como si los engranajes de su mente empezaran a girar en sincronía. En medio de su exposición, sus pensamientos empezaron a transitar por caminos inesperados. Recordó la primera vez que había pisado aquel taller, la sensación de que los componentes mecánicos podían transformar vidas, su propia vida. La pasión seguía vibrando en su interior, y esto le daba una perspectiva renovada sobre su trabajo. Lejos de ser solo un mecánico, ahora consideraba su rol como un creador, un innovador. Lo que antes le parecía ajeno, ahora se tornaba un hecho. Tenía un lugar, no solo en el taller, sino en el mundo de la creación y la técnica. Sin embargo, la sombra del pasado se cernía sobre él. La mirada de su primer crítico, todavía grabada en su memoria como un recordatorio implacable de sus fracasos. Justo cuando pensaba que había avanzado, esa figura emergía de nuevo, desafiando su evolución. Lo que había sido una motivación se transformaba en un nudo en su garganta. Decidió que el camino hacia adelante no podía estar marcado por las dudas de antaño. Su historia estaba repleta de triunfos y errores que lo habían definido no como una vergüenza, sino como lecciones valiosas. Acto seguido, un impulso irrefrenable lo llevó a buscar un sutil cambio en su discurso. Se atrevió a incluir la experiencia de aquel crítico. «Para mí, construir un automóvil no es solo una cuestión de mecánica», comenzó a decir, sintiendo cómo sus palabras resonaban con nueva firmeza. «Se trata de transformar una idea en realidad y aprender de cada tropiezo». Un leve murmullo recorrió la sala. Joaquín percibió la atención renovada en sus rostros, como si habían empezado a ver más allá del objeto físico, hacia una historia de resiliencia y determinación. A medida que la exposición avanzaba, Joaquín se adentró en lo que verdaderamente significaba la creación. Recordó las largas jornadas de trabajo, el olor a aceite y metal, la música de herramientas que se entrelazaba con su propio ritmo interior. Había que mantener una conexión real con su arte. Aunque el crítico permanecía,
Su voz interior comenzó a desvanecerse, dejando espacio a un nuevo eco. Su voz, reconciliada, moldeada y rechazando el miedo. Cada rayo de duda, cada caída, ha sido un motor para seguir adelante, concluyó. Sus ojos buscaban entre la multitud. Notó que no solo estaban escuchando, estaban sintiendo. Vio cabezas asintiendo, rostros comprensivos. Aquella sala podía ser un campo de batalla, pero en ese instante representaba un terreno fértil para la conexión y el crecimiento. Sin embargo, al fin de su discurso, cuando se cerró con un aplauso tibio, Joaquín sintió que, a pesar de su valentía, la confrontación aún no había culminado. La figura familiar no se había movido, se mantenía observando, impasible. Ante sus dudas, el nudo en su estómago reapareció con fuerza. Era momento de abrirse completamente, de atraer a esa sombra a la luz, de invitarla a la conversación que jamás había tenido. La próxima decisión se sentía incomprensiblemente monumental. Debería acercarse y enfrentarse al pasado que tanto le había atormentado. La batalla que libraba no solo se trataba de su propia confianza, sino de la reivindicación ante un adversario del que nunca pudo escapar. Reconocer eso era una victoria en sí misma, pero ¿sería capaz de llevar esta confrontación hasta el final? Una vez más, la pregunta ardía en su mente. ¿Realmente estaba listo para reescribir su narrativa? El momento de la verdad se acercaba, y Joaquín sabía que lo que sucediera a continuación podría definir no solo su carrera, sino también su vida. Joaquín respiró hondo, sintiendo el aire en sus pulmones como una mezcla de ansiedad y determinación. Negras nubes de incertidumbre seguían girando en su mente a medida que su mirada se fijaba en el crítico. El peso de la decisión lo empujaba hacia adelante, pero el pavor a lo desconocido lo mantenía anclado. En ese instante se dio cuenta de que su historia no solo era un relato de mecánica, sino de una vida llena de autoexploración. Tal vez el primer paso no consistía en buscar confrontación, sino en abrir un canal de comunicación. Su mente empezó a formular un plan, la estrategia de un mecánico que entendía cada pieza y su función. Si realmente quiero transformar mi vida, debo también transformar esta conversación, pensó. No se trataba de ganar una pelea, sino de buscar un hilo en común, de conectar más allá de los rencores pasados. Mientras caminaba con paso decidido hacia el crítico, sentía cada latido de su corazón resonar como un tambor de guerra. Sin embargo, la ansiedad se fue desvaneciendo gradualmente. Cada paso era un movimiento que lo acercaba no solo a él, sino también a un nuevo Joaquín, a un hombre que estaba listo para reivindicar su voz. Cuando finalmente se detuvo frente a la figura, su expresión era una mezcla de sorpresa y tensión. Joaquín, sin poder contenerse, dejó escapar las palabras que necesitaban ser liberadas. No me conoces como crees. He fallado, he aprendido y he crecido, y a pesar de tu crítica aún tengo el valor de seguir adelante. El crítico lo observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Joaquín sintió que esa mirada ya no lo definía. En su lugar, era él quien ahora definía el encuentro. La incomodidad temporal pronto se convirtió en una posibilidad. Fue como si la sala alrededor de ellos se desvaneciera y solo existieran ellos dos, encerrados en ese momento crucial. Quizás mis palabras antes pudieron doler, respondió el crítico lentamente, pero era lo que necesitabas oír para escultar tu carrera. A veces, el fracaso en el primer intento es el mejor maestro. A medida que el eco de esas palabras resonaba en la mente de Joaquín, comprendió que la crítica nunca había sido una condena, sino una oportunidad de esculpir algo nuevo. Las emociones cruzaron por su mente como un torrente.
se dio cuenta de que no solo había enfrentado al crítico, sino a una faceta de sí mismo que siempre había temido, la de no ser suficiente. Lo que verdaderamente importa, continuó Joaquín, es cada parte del proceso. Cada piedra que he encontrado en el camino ha contribuido a la obra que soy hoy. La conversación fluyó sorprendentemente, casi como un engranaje que encaja a la perfección. Ambos compartieron anécdotas sobre fracasos y aprendizajes. Joaquín se sintió verdaderamente visto, no solo como mecánico, sino como ser humano. Al concluir, un apretón de manos simbolizó no solo un acuerdo, sino la aceptación de que la vida es una serie de giros inesperados. Sin embargo, Joaquín sabía que esto era solo el comienzo. Había encontrado un nuevo aliado en su viaje hacia el crecimiento personal, pero una pregunta punzante emergía: ¿en qué dirección debía seguir ahora? Mientras se alejaba, el impulso de pensar en sus futuros proyectos, en la magia que podía concebir con su propia mano, convertía cada sueño en una meta clara. Aquella conversación le había brindado una claridad indispensable. Sin embargo, nuevos desafíos parecían asomarse en el horizonte. Aunque había dado un paso de gigante hacia su libertad personal, Joaquín no podía escapar de la presión. Había que demostrar su valor ante el mundo. Esa revelación lo animaba y lo inquietaba a la vez. ¿Sería capaz de construir no solo un automóvil, sino un legado que perdurara más allá de sus fracasos? El futuro era incierto, pero la chispa de determinación ardía en su interior, lista para convertirse en fuego. Mientras la noche caía, Joaquín se sintió levantando la mirada hacia las estrellas, donde nuevos sueños esperaban por ser alcanzados. Las sombras del pasado aún existían, pero esta vez estaba preparado para abrazarlas y convertirlas en motor de su creación. ¿Qué nuevo desafío se le presentaría y cómo lo enfrentaría? La próxima etapa estaba a punto de revelarse, sus pasos resonando en el camino hacia lo desconocido. El día siguiente amaneció con nubes dispersas y un aire fresco que parecía limpiar las huellas del pasado reciente. Joaquín se sentía diferente mientras conducía hacia el taller. Una mezcla de emoción y un leve nerviosismo lo acompañaban. La conversación con el crítico resonaba en su mente, encendiendo ideas sobre lo que podía lograr justo a su alrededor. Una vez en el taller, la rutina normal de su trabajo parecía distante. Sus manos comenzaron a moverse de forma automática, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en la sensación de haber sido escuchado y validado. Esto era algo completamente nuevo. Había pasado tanto tiempo encerrado en la crítica y el juicio que había olvidado la importancia de compartir su propia voz. Ahora, esa voz tenía un eco. Se sentó en su banco de trabajo, rodeado de herramientas y piezas metálicas, y comenzó a bosquejar un nuevo diseño en su cuaderno. No era el típico dibujo de un automóvil. Era un símbolo de su viaje, de sus aprendizajes. Cada línea representaba un obstáculo superado, cada curva un paso hacia la aceptación de su propia creatividad. Mientras trazaba las formas, sentía que una parte de él despertaba. Aquellos momentos se convirtieron en un ritual diario. Cada vez que finalizaba un boceto, sentía una descarga de adrenalina. Sabía que estaba haciendo algo significativo. La idea de un Rolls-Royce que un día parecía insoportable, ahora se convertía en un reto personal. No solo quería construir un auto, quería crear una obra que representara su viaje de autodescubrimiento. Este deseo de materializar su visión pronto lo llevó a buscar piezas especiales, elementos que le darían a su proyecto un carácter único. Mientras tanto, el eco de sus viejos miedos seguía pulsando dentro de él. ¿Podría realmente llevar a cabo esta idea? En momentos de duda, la voz del crítico resonaba en su cabeza. A veces el fracaso en el primer intento es el mejor maestro. Fue entonces
cuando decidió que no podía dejar que sus inseguridades lo amordazaran. Tenía que arriesgarse. Pronto, Joaquín se encontró buscando fuentes de inspiración en los lugares menos esperados. Visita a otros mecánicos, hablando con artistas del metal y explorando ferias de autos antiguos. Cada encuentro se convirtió en una lección. Cada conversación lo empujaba más allá de los límites que él mismo se había impuesto. Comenzó a ver su entorno como una oportunidad, comprendiendo que el conocimiento estaba al alcance, solo necesitaba abrirse a la colaboración y aprender de aquellos que navegaban por el mismo océano del arte y la mecánica. A medida que su proyecto avanzaba, Joaquín se sintió atrapado entre dos mundos, el de la autocrítica que tan bien conocía y el del optimismo que comenzaba a explorar. Esa tensión lo mantenía alerta, empujándolo hacia decisiones más audaces. Sin embargo, un nuevo reto surgió cuando escuchó rumores de una competencia local de innovación automovilística. La idea de participar lo emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. El día de la inscripción se acercaba y sabía que esto le brindaría una plataforma perfecta para demostrar todo lo que había aprendido y creado. Se encontraba en un punto crítico. La posibilidad de brillar o de fracasar de nuevo estaba al frente. Joaquín se preguntaba si estaba preparado para ser juzgado públicamente, para afrontar la mirada del mundo y sus propios críticos. En su interior, luchaba con el impulso a inscribirse y el temor a arrojarse de lleno a lo desconocido. Sabía que no solo se trataba de un auto, era su propia identidad la que estaba a la vista. ¿Cómo lidiaría con la presión? Al mirar su herramienta favorita, la que había usado durante años para construir y desarmar sueños, una chispa de resolución se encendió en su corazón. Era este el momento de dar el salto. Con la fecha de cierre acercándose, Joaquín comprendió que había un desafío aún mayor en juego: enfrentarse a su propio miedo a fracasar. Esa noche, mientras se preparaba para lo que vendría, se preguntó si este sería el paso que finalmente solidificaría su camino. ¿Realmente había dado suficientes pasos hacia adelante, o su miedo a la crítica lo había mantenido atado? La competencia no solo era un evento, era su oportunidad de redefinirse. La decisión estaba al borde de convertirse en su próximo gran paso hacia la autorrealización. ¿Se atrevería a hacerlo o el miedo lo atraparía nuevamente en la rutina? Con la fecha de inscripción marcando el calendario, Joaquín comenzó a experimentar una mezcla de determinación y ansiedad. Cada mañana, después de los primeros rayos del sol, se encontraba nuevamente en su taller, sumido en su mundo de herramientas y piezas. La emoción ardía en su pecho, mientras el ruido del motor resonaba en sus oídos como un recordatorio de su propio progreso. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha límite, la presión aumentaba como el vapor en un radiador a punto de estallar. Esa mañana decidió salir a caminar por el vecindario. Cada paso lo llevaba a través de un laberinto de reflexiones. Miraba a su alrededor, notando cómo las casas, cada una con su propio estilo y carácter, podían ser también una forma de arte personal. Se preguntó si él pudiera lograr algo tan auténtico con su rodante creación. La idea de que su auto pudiera representar no solo su estética, sino su viaje personal, lo llevó a un momento de revelación. Comprometerse a algo más que solo construir un vehículo representaba un verdadero acto de valentía. En esa nueva perspectiva, vio que cada golpe de martillo sobre la chapa metálica no solo moldeaba el acero, sino también la esencia de quien estaba destinado a ser. Puso su mano sobre una pieza de metal que tenía un brillo opaco, y en su mente esa pieza se convertía en la manifestación de su lucha y triunfo interno. El impacto de esa decisión lo llevó a pensar en las muchas inquietudes que había guardado en su interior. Era hora de enfrentarse a los críticos,
a su propia voz interna que solía ser un enemigo. Desde ese instante, cada trazo en su cuaderno se volvió más significativo. Cada idea se proponía no solo como un diseño, sino como una declaración de identidad. Joaquín se sentó de nuevo en su banco de trabajo, el cuaderno abierto frente a él. Las líneas antes temerosas ahora eran claras y audaces. Las sombras que acompañaban sus ideas comenzaron a desvanecerse. En el fondo de su ser comprendió que cada boceto era una parte de él que emergía, una lucha resuelta desde el interior hacia el exterior. La decisión de inscribirse en la competencia comenzó a agregar una nueva capa de desafío. Ya no se trataba solo de demostrar lo que sabía, sino de validar su camino en el proceso. Pero a medida que se acercaba a la fecha de inscripción, la preocupación comenzaba a zozobrar en su mente. ¿Estaba su proyecto lo suficientemente pulido? ¿Era merecedor de ser visto por los demás? Al final de una de esas largas sesiones en el taller, Joaquín se encontró con uno de sus dibujos. En el diseño había incorporado un símbolo que siempre había considerado personal. Una pequeña representación de una mariposa. Algo que representaba su propia transformación. Comprendió que cada uno podía ser un crítico, pero había un poder en ser quien decide compartir su visión. Con el corazón latiendo más rápido que nunca, se sentó frente a su computadora la noche anterior a la inscripción. Mientras revisaba los requisitos, una sensación de adrenalina lo invadió. No era solo un formulario, era el primer paso hacia un nuevo futuro. Con la ventana de inscripción abierta, Joaquín se enfrentó a su reflejo en el monitor. Aquel que luchaba por encontrar su voz, ahora estaba dispuesto a lanzarse al mundo, a confrontar el juicio público que tanto temía. Pero cuando hizo clic en enviar, sintió una mezcla de liberación y temor. La competencia ya no era solo relacionada al auto, sino un espejo de su alma. Si estaba listo para esta etapa, quizás podría ser una chispa que encendiera algo aún mayor en él. Sin embargo, esa misma noche, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un viejo conocido del taller, uno que siempre había sido una figura de admiración y competencia. Las palabras de su mensaje lo atravesaron como un rayo. He oído que te inscribes en la competencia. Será interesante ver si puedes soportar la presión. Mientras le daba vueltas al significado detrás de esas palabras, un nuevo desafío se desataba ante Joaquín. Esa declaración haría que temiera aún más la llegada del evento, al tiempo que le daba una razón más poderosa para demostrar no solo su valía, sino su transformación. Estaba realmente preparado para enfrentarse a un antiguo adversario. La pregunta permanecía en el aire, mientras su proyecto y su vida comenzaban a entrelazarse en un camino del cual no había retorno. El día de la competencia llegó con un sol radiante que iluminaba cada rincón del espacio donde Joaquín había decidido mostrar su creación. Caminó hacia el lugar con una mezcla de nerviosismo y empoderamiento. Lo que antes le parecía una mera exhibición era ahora su plataforma para confrontar sus miedos. La transformación que había experimentado en el taller durante los meses pasados le otorgó una fuerza renovada. Ya no era solo un mecánico, se había convertido en un creador audaz. Al llegar, el bullicio de la multitud le recordó el calambre de sus ansiedades pasadas. Sin embargo, en su pecho latía una determinación firme. Recordó todas las noches en vela, cada herramienta utilizada con maestría y, sobre todo, la mariposa que había plasmado en su diseño. Este coche representaba su metamorfosis, y en el fondo sabía que su verdadero valor no residía solo en ganar la competencia, sino en haber dado cada paso con dignidad. Cuando llegó el momento de presentar su vehículo ante el jurado, Joaquín se sintió sereno. Subió al escenario y, en lugar de enfocarse en las miradas escrutadoras, eligió compartir su historia.
Este auto no es solo un proyecto mecánico. Es un reflejo de todos los desafíos que he superado, empezó. A medida que hablaba, notó que las dudas que un día lo asediaron empezaban a desvanecerse. La voz que una vez temía mostrar ahora resonaba con autenticidad y pasión. Se refirió a las piezas que había reciclado, cada una con su propia historia, igual que él. Era una metáfora viva de sus propias cicatrices. La mariposa que había diseñado en la carrocería era el símbolo de su propia evolución, lo que lo había empujado a volar más allá de sus limitaciones autoimpuestas. Escuchó murmullos de interés entre el público y eso lo alentó a seguir adelante. El jurado, compuesto por hombres y mujeres que habían estado en la industria por décadas, miraba con atención. Para Joaquín, cada mirada aprobatoria representaba un ladrillo de confianza que sostenía su nueva realidad. Justo en ese instante, su viejo rival lo observaba desde la esquina, los ojos entrecerrados y una expresión que parecía mezclar escepticismo y asombro. Joaquín, consciente de la mirada fulminante, vio una oportunidad de reclamarse a sí mismo. Con cada palabra, su energía se amplificaba. He aprendido que cada fracaso es solo una ocasión para reinventarnos. Lo que importa no es el resultado final, sino la valentía de intentarlo, concluyó. Evocar su viaje fue como desterrar las sombras que habían acechado su camino. Al finalizar su discurso, el estruendo de un aplauso unió a la sala en un eco conmovedor. La emoción contenida durante tanto tiempo brotó en cada rincón. Y Joaquín sintió que, más allá de la competición, había conquistado el mayor desafío de todos, la lucha contra su propia percepción. No importaba si ganaba o no, esa sensación de ser visto y escuchado era ya una victoria en sí misma. Cuando el jurado se adentró en el proceso de deliberación, Joaquín se sentó en un rincón, aún abrumado por la respuesta de la audiencia. La adrenalina corría por sus venas, pero se sintió satisfecho porque el éxito que había anhelado no dependía de un simple trofeo. Había encontrado su voz en el proceso, y ese desarrollo era su mayor logro. Finalmente, al ser llamado al frente para recibir el veredicto del jurado, Joaquín sintió que se le helaba la sangre. Con cada mirada, cada palabra que el presentador pronunció anunciando a los ganadores, se dio cuenta de que, independientemente del resultado, había forjado su legado. El primer premio va para el mecánico transformador de su historia, Joaquín, por su innovadora obra. Resonó el aplauso ensordecedor. Fue el reconocimiento que tanto había deseado, pero en el fondo, su corazón sabía que ya había ganado algo mucho más valioso, la autoconfianza. Al subir al escenario, con el trofeo en la mano y la mariposa brillando a su lado, Joaquín sonrió. Se sintió pleno, consciente de su propia metamorfosis, y la promesa de estos nuevos comienzos le paralizaba de emoción. La vida, pensó Joaquín, no solo era sobre mecánica, era sobre descubrirse a sí mismo en cada giro del volante. Si bien este era un punto culminante, su travesía apenas comenzaba. El futuro se extendía ante él como un camino por explorar, y estaba listo para cada nuevo desafío, animado por el deseo de crear y crecer. Es hora de que ustedes también formen parte de este viaje de transformación. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal. Necesitan estar aquí para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite llevarles más contenido inspirador. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y como auténticos fans de la superación personal, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que inspiran en su propio camino. Este es el momento de mostrar su apoyo.